Listo, ahora sí creo que vamos a poder estar en vivo. Esperemos que no se caiga la conexión. Vamos a ponerle mucho amor y mucha buena vibra a esto, porque si se cae la conexión nos fregamos. Bueno, tal como le teníamos pautado para el día de hoy, hoy tenemos la segunda conferencia de Auditores 4.0. Auditores 4.0 buscando crear un cambio en la profesión, no de los que están en las Big Four, porque ellos ya hace muchos años están muy documentados con esto, no de los que de repente ya están auditando grandes empresas o trabajan en grandes organizaciones. Estamos buscando realizar este tipo de información, para este tipo de comunicación, primero para las semillitas, esos estudiantes que están en la universidad, que se están formando muy ilusionados, muy enamorados de la carrera de la contaduría pública, y a todos los profesionales que de repente están en un nivel de atendiendo pequeñas y medianas entidades, como para que entendamos un poco hacia dónde va dirigiéndose nuestra carrera, porque en algunas oportunidades nosotros como que no estamos muy enfocados qué está sucediendo con nuestra profesión, porque terminamos hablando siempre, digamos, en la misma retórica, desde el mismo punto de vista tributario, desde la misma esencia contable, y se nos olvida que existen otro tipo de aristas que están creciendo y que se están desarrollando notablemente en la organización, y nosotros necesitamos entenderlas, comprenderlas, digerirlas y conversarlas, porque no significa que ninguno de estos somos especialistas, ni que voy a darles la solución a una botella mágica de las situaciones que estamos viviendo en este momento, sino que simple y llanamente, al buscar realizar este tipo de conversatorios, lo que busco es un lenguaje un poco más técnico, menos técnico, más relajado, que esa es mi metodología siempre de enseñanza ha sido durante estos 22 años. Busco que nos conectemos con lo que está sucediendo en nuestra profesión. Yo les estaba comentando, antes de que el otro video se cortara intempestivamente, les estaba comentando que hace 22 años, cuando yo me gradué de contador público, nosotros estudiábamos, teníamos los profesores, y nosotros estudiábamos con unas hojas grandotas en las cuales habían teoría del cargo de labor, y estaban los profesores pendientes de que hiciéramos la marca en rojo, el código en azul, que colocáramos las observaciones, y esas hojas tenían que quedar impecables, sin tachaduras, sin vendaduras, sin borradores, sin nada. Eso tenía que quedar perfecto. Ese contador es el que llamamos el contador de la vieja escuela. Es el contador muy capacitado, muy bien formado, pero era un contador de detalle. Ese contador de detalle en donde importaba muchísimo, y no es que deje de importar, pero importaba mucho lo que nosotros estábamos haciendo operativamente. Ese contador, podremos decir que desde hace 5 años para acá, por no decir porque cuando yo me gradué empezó lo que llamamos nosotros la introducción a la parte informática en la carrera de la contaduría pública. Entonces ya nosotros escuchábamos que los que se iban a las Big Four, que de repente regresaban, que iban de seminarios de verano y toda esta cuestión, ellos contaban, ay no, ya estamos utilizando computadoras, ya estamos utilizando un software, ya estamos utilizando una hoja de Excel, y nosotros nos parecía eso una maravilla, porque el profesor de auditoría nos decía, voy a llevarnos al laboratorio de informática, y siempre queríamos ir al dichoso laboratorio de informática, y nunca pudimos ir al laboratorio de informática, jamás. Nos pasaba como me pasó ahorita a mí, que me salía en conexión, así nos sucedía. Entonces, ¿qué pasa? Esa evolución ha ido a pasos agigantados. Tanto es la evolución que nosotros hemos tenido en la contaduría pública, que ya en la actualidad, cuando tenemos estos chicos millennials, centennials, en nuestra profesión, nosotros nos damos cuenta que de verdad tenemos que tener la humildad en el conocimiento, y esa experiencia, ese tecnicismo que nosotros tenemos que estar en capacidad de combinarlo con ese maravilloso talento que tienen las universidades, esas semillitas que son súper pilosos y súper inteligentes en lo que es tecnología
de la información. Entonces, como tal, vuelvo a repetir, aquí tengo unas personas muy interesantes, unos contadores muy relevantes a nivel del ejercicio de la profesión. Está el doctor César Augusto Arena, que me encanta saludarlo. Está el doctor Beto Zamora Díaz de México. Está el licenciado Héctor Ruiz, la licenciada Bessie Zambrano, la licenciada María Elena López, la licenciada Kenetti Ramírez. Está el licenciado Fabio Prada, que también, él es el doctor Fabio Prada, que es de Colombia. Tenemos al licenciado Ángel Gonzalo Morales, que estuvo conmigo en el comité de auditoría del estado Táchira. Entonces, tenemos personas bien interesantes que de repente vamos a poder ir aportando a nivel del chat, podemos aportar también nuestro punto de vista a medida que yo voy desarrollando este conversatorio. Fíjense qué tenemos o qué sucede. ¿Por qué yo le llamo el conversatorio del Excel a la inteligencia artificial? Bueno, pues porque vamos a buscar un punto medio. Ya nosotros sabemos que no existe ese contador del debe y del haber en un libro así sentadito con una visera y con su lapicerito aquí, sentadito por allá en un rincón sacando cuenticas. No, ya ese contador no existe. Pero sí tenemos el contador que de repente está aprendiendo a manejar herramientas contables y de repente utiliza el Excel como una herramienta básica, porque el Excel se volvió el mejor amigo de nosotros, los contadores públicos. El asunto es que el Excel tiene diferentes niveles. Tenemos un Excel básico, tenemos un Excel medio y tenemos un Excel avanzado. Y en la mayoría de los casos, los contadores públicos se quedan en el Excel medio, podríamos decir. Tal cual, algunos contadores desarrollan habilidades y conocimientos y llegan al Excel avanzado. El asunto es que del Excel avanzado a la inteligencia artificial hay una brecha muy grande y muy acelerada de cambios que nosotros no estamos viendo. ¿Por qué yo pensé en este conversatorio? Hace unos días, pero todos ya me imagino, los que me siguen saben que soy venezolana, que vivo en Colombia, que vivo exactamente entre la frontera de Colombia y Venezuela porque soy colombo-venezolana. Y particularmente en esa esencia, pues me he podido mover en ambos países. Pues también soy contador público en ambos países. ¿Qué sucede? En estos días, hablando de las declaraciones de renta en Colombia, las personas se quejaban de una página que se denomina Tributi, que estaba realizando una serie de declaraciones. Había, bueno, una serie de condiciones que no vienen al caso del conversatorio. El asunto es que esto me llevó a mí a darme cuenta de esa incomodidad que veía en las personas a nivel del avance tecnológico. Incomodidad porque incomodidad que ya hace mucho tiempo yo la he venido notando y la he venido observando. Porque, miren, es muy común a nivel de conferencias cuando uno puede compartir con otros colegas que han estado en Big Four. Por ejemplo, a mí siempre me preguntan, ¿tú estuviste en una Big Four? No, yo nunca pude ir a una Big Four por condiciones o características que tampoco vienen al conversatorio. El asunto es que yo sí siempre me documenté por la información o los datos que dan estas grandes firmas, pues, porque ellos son grandes firmas y debemos entender que la información de primera mano la van produciendo y la van viviendo ellos. Y eso es como leer y tratar de aplicar el conocimiento con los clientes que tú tienes. En estos casos hablábamos con un auditor de IT, de tecnología e innovación, y este auditor, lo que yo ya venía pensando hace un tiempo, él lo terminó de corroborar. ¿Qué sucede nosotros en este momento? Y vuelvo a repetir, no creo que este impacto vaya a ser grande, ni siquiera lo van a sentir los millennials y los centennials, no lo van a sentir. Ellos nacieron en la tecnología, ellos nadan en tecnología, ellos viven la tecnología, ellos son la tecnología. Para ellos primero es importante una idea que solucione o cubra una necesidad y luego viene todo el análisis completo para cubrir esa idea o esa necesidad a nivel de la sostenibilidad de la idea y de la ejecución de la idea, de la captación de recursos de la idea y de los costos que se generen para poder ejecutar esa idea. En cambio, nosotros somos tenemos una resistencia más grande y esa resistencia más grande
nos hace ignorar dentro no desde el punto de vista de decirnos ignorantes, no ojo con eso, sino que nos hace ignorar el amplio mundo de conocimiento tecnológico que está arropando en este momento nuestro ejercicio profesional y que nosotros no lo estamos entendiendo y no estamos entendiéndolo y necesitamos transmitir y unir estas dos generaciones. Unir la generación que tiene un conocimiento adquirido, una experiencia adquirida, con esa generación que está en capacidad de generar tecnología. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos de auditoría a nivel de la aplicación o el uso del Excel, nosotros nos encontramos en muchas situaciones que el Excel nos permite a nosotros generar ese tipo de herramientas de manera rápida, de manera concisa como tal. Pero ahora, en este momento, las organizaciones financieras necesitan adoptar nuevas estrategias. Y al adoptar estas nuevas estrategias, esa fuerza laboral que nosotros, que se está generando, esos auditores internos, esos contadores públicos, esos auditores externos que están en esas grandes firmas de auditoría, tienen que estar en capacidad de ver no los enfoques lineales desde una perspectiva de llegar a la meta, sino simple y llanamente esos auditores, esos contadores, esos profesionales de la contaduría deben estar en capacidad de identificar problemas, de evaluar brechas, de crear soluciones y de dar la mano a los otros departamentos de la organización, porque al final de cuentas el lenguaje financiero, el lenguaje de los negocios es la contabilidad, no hay otro. ¿Cuál es el lenguaje de los negocios? La contabilidad. ¿Cómo se habla en finanzas? ¿Cómo se identifican o cómo se interpretan datos? Con los datos que obtienen o que se dan o se obtienen de la contabilidad. Entonces, ¿qué es lo que, en donde nos encontramos, por ejemplo, con muchas terminologías, con mucha información que veo que el contador público está dejando de lado y no está entendiendo? Vamos a ir a la más pequeña y a la más sencilla después del Excel, la nube. Mucha gente, en algunas oportunidades, uno le habla a algún profesional vinculado con nosotros, o de la contaduría, del área de la contaduría, y uno le dice, vamos a guardar la información en la nube, o pásame el acceso a la nube, y todo el mundo, ¿qué es o uno me dice que es la nube, otro me dice, no, eso no es confiable, eso no sirve. El asunto es que la nube ya no es solo una conversación de tecnología o de moda, ya es un tema que le pertenece a la agenda de la administración ejecutiva, de las juntas, de las empresas. Ya no es solamente un lugar o un destino para datos y para aplicaciones que reducen el costo de manejo de información. No, esa nube se convierte en una plataforma de transformación de negocios de la empresa y de transformación del lenguaje financiero. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que nosotros tenemos que analizar y entender que las analíticas de procesos de auditoría y de contabilidad que se están produciendo en este momento son diferentes. Hace unos días leí un artículo bien interesante sobre las futuras contrataciones a nivel del ejercicio de la auditoría para el 2025. Y todo esto me llama la atención porque hace unos meses estuve en Guatemala y estando en Guatemala, vuelvo a insistir, tuve la oportunidad de escuchar a este conferencista que me gustó mucho su manera, pues porque yo he leído el tema y me gusta escuchar a un experto del tema. Yo no soy una experta del tema, lo que soy es una buena lectora del tema y que me interesa, me llama la atención. Entonces, este experto del tema hablaba de la incomodidad que encontramos nosotros los contadores con el avance tecnológico y la reducción de los tiempos. El asunto es que, por ejemplo, yo debo estar pendiente de una cosa. Anteriormente, la información contable o la información financiera que producía una empresa estaba en menor volumen que la información financiera que nosotros manejamos o manipulamos en la actualidad. La información que nosotros manipulamos en la actualidad es total y absolutamente diferente. Es grandes volúmenes de información. Y estos grandes volúmenes de información hacen que nosotros nos tengamos que orientar
hacia la innovación y hacia nuevas capacidades. ¿Por qué innovación y nuevas capacidades? Simple y llanamente por eficacia y eficiencia. Eficacia es que obtener resultados y eficiencia, obtener los resultados con eficacia, pero con la optimización de los recursos. ¿Qué sucede con esto? Yo puedo ser muy eficaz en una auditoría, pero si yo llego con los resultados de la auditoría 8 meses después, pues no fui eficiente, no sirvió la auditoría. Normalmente la auditoría debería de estarse produciendo en tiempo real. ¿Y qué sucede? La tecnología llegó para eso. El atendimiento de esa tecnología, esa analítica de información, ese conocimiento de grandes volúmenes de información que nosotros podamos evaluar y que nos permita a nosotros realizar un monitoreo adecuado y constante de manera óptima y rápida, nos permite darle soluciones a la empresa. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar que al final esa verificación minuciosa, ese cruce de asientos de débitos y de créditos, en el que nosotros nos preocupamos, porque nos preocupamos y nos ponemos a pelear por quién va a preparar la declaración o quién va a quedarse con esa contabilidad, ese cliente que lo que quiere es estar haciendo malos negocios y nosotros que se los estemos cubriendo. Eso no es ni el fin ni el negocio para lo que nosotros fuimos. 5 años a la universidad y muchos de los que ustedes están allí, muchos de los que se están preparando, que es lo que me parece mucho más triste, a veces gastan 1 año y medio en una especialización, 2 años en una maestría, 4 años y 5 años en un doctorado y todavía no estamos transmitiendo el mensaje adecuado a la profesión. No estamos transmitiendo el mensaje que es que la clave del asunto es negocio, tecnología e inteligencia emocional, no artificial, inteligencia emocional para saber y entender bajo el lenguaje que ya no es solamente financiero, sino el lenguaje emocional, cómo nosotros nos queremos sentir y nos queremos ver en nuestra profesión. El asunto termina convirtiéndose en que en este momento el entendimiento, el monitoreo y el mejoramiento de ese sistema analítico y cognitivo, porque ya no es el contador que sabe registrar, es el contador y el auditor que sabe analizar, el que tiene capacidad de desarrollar capacidades cognitivas como tal. Ese es el que asume la importancia y la relevancia de todo esto. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? ¿O dónde nos vemos nosotros monitoreados? Muchas personas hablan y dicen que la auditoría para el año 2025 va a ser reemplazada totalmente por la inteligencia artificial en otro extremo. ¿Y qué es la inteligencia artificial como tal? Pues la inteligencia artificial es la inteligencia que está pues, precisamente robotizada, tomando en este caso condiciones de Big Data, blockchain, fintech, terminología, fintech, finanzas y tecnología, Big Data, grandes volúmenes, blockchain, que son lo que llamamos como, para poder hablar un poquito más sencillo, son bloques de información que están encriptados en la web y que tienen un código único y que no pueden ser modificados, ni borrados, ni eliminados, ni alterados. Toda esta particularidad que tiene toda esta información hace que piensen que la inteligencia artificial va a sustituir a este contador público, a este auditor que está en este momento. Entonces, ante esa predicción, yo creo que es interesante que nosotros comencemos a leer, que empecemos a analizar y que entendamos en verdad el impacto potencial que puede haber en las auditorías y en la práctica de auditoría y en el ejercicio, en los honorarios del auditor, en relación con toda esta tecnología que nos está arropando y que nos está llevando como tal. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar un momentico de qué significa para nosotros el fintech y por qué nosotros tendríamos que tomar en consideración el fintech como tal. Bueno, es interesante que nosotros entendamos que yo nada más voy a hablar desde el punto de vista de la auditoría y la contaduría, no voy a hablar desde otras áreas, pero
hay infinidad de beneficios. Nosotros cuando hablamos entre los tipos de fintech, nosotros encontramos que hay financiación de particulares y de empresas. En este caso, se trata de una serie de empresas cuyo trabajo primordial se va a basar en la asesoría y el apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas mediante páginas web especializadas. ¿Ustedes creen que eso no es importante y no es interesante que nosotros lo sepamos? O nos vamos a ocupar en entender esta tecnología y saber dónde vamos direccionados, o simple y llanamente, por ejemplo, los que no hacen auditoría, sino se dedican a la asesoría de pequeñas y medianas empresas, van a ser desplazados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo hablo del asesoramiento financiero e inversiones, nosotros de repente, ustedes dirán, no, bueno, pero es que estos son los que son asesores de la empresa. Pero también nosotros asesoramos pequeñas y medianas empresas. Les recuerdo que Amazon apareció en un garaje, o nació en un garaje. Y así hay grandes emprendimientos que actualmente son las empresas del futuro, son las empresas que valen miles y miles de millones de dólares. Entonces, ya nosotros no podemos tomar esa ideología que nosotros tenemos sobre que el asesoramiento financiero o de inversiones es solamente para contadores que están en grandes corporaciones, no, nada que ver. Eso también está vinculado con nosotros. Entonces nosotros podemos encontrar, por ejemplo, lo que nosotros normalmente conocemos como el robo al piso, que es una tecnología utilizada por diversas fintech en el área y que permiten automatizar los procesos de asesoramiento financiero a pequeñas y medianas empresas. Pero lo que más interesante es que permite optimizar el proceso de asesoramiento financiero y procesamiento de información de startups. Es decir, ¿en qué favorece eso? Reducción de costes, eliminación de comisiones de asesoramiento. Nosotros nos encontramos que en ese momento encontramos un campo amplio de usuarios que quieren obtener este servicio. ¿Por qué? Porque obtienen el mismo beneficio de asesoría con menos recursos. En otras palabras, no pierden tiempo y solo pagan por el contrato o por el servicio que van a contratar en específico. Interesante, ¿verdad? Y quizás muchos de nosotros todavía no estamos vinculados con esa terminología o con estos avances tecnológicos que van apareciendo. Ustedes saben, por ejemplo, a nivel de la Big Four, se han realizado ya encuestas y han encontrado que muchas empresas, muchas industrias en este momento que están migrando hacia al negocio digital, ven en el blockchain primero una oportunidad para invertir y otro una mejora del negocio. ¿Por qué una mejora del negocio? Pues simplemente porque lo que yo les comentaba, los datos de los usuarios son cifrados y están almacenados en blockchain para su preservación. En pocas palabras, esto va a permitir hacer auditorías en horas. ¿Por qué? Porque esa capa inmutable y descentralizada con que la Internet siempre soñaba está allí. Y la tecnología, en este caso, le permite a uno, como contador o como auditor, desarrollar ese marco cognitivo, ese análisis de inteligencia que nosotros tenemos para poder realizar ese tipo de análisis. En ese caso, en ese momento, ese conferencista bueno, nos mostraba o hablaba de un panorama un poco más fuerte, un panorama en donde de repente las cosas se pueden poner más delicadas para nosotros como auditores, pero sin embargo, pues yo también dentro de mi punto de vista, pues yo me empezaba a reimaginar la auditoría y siempre he considerado que en realidad, como tal, la auditoría no va a desaparecer, ni los contadores ni los auditores vamos a desaparecer. Los que van a desaparecer, por supuesto, porque sí habrán algunos que no podrán seguir, no porque no les estemos negando simplemente que sigan en el trabajo, sino porque no van a tener las competencias no van a estar. Igual como hubo un volumen inmenso de contadores que cuando pasamos de las máquinas de escribir de los papeles de trabajo a los software y a las contabilidades o al Excel, no pudieron seguir porque simplemente no se adaptaron a los nuevos sistemas. También nosotros vamos a encontrar profesionales que en este momento van a tener que
dedicarse a otro tipo de actividad si no se reimaginan a nivel de su profesión contable. En pocas palabras, ¿cómo va a ser la profesión en el futuro? ¿Ustedes consideran que la auditoría solamente la vamos a realizar los auditores y los contadores? Eso no es así. La auditoría, ya en este momento, la auditoría como tal es una realidad que se vive y que se mantiene en la actualidad, y en lo cual nosotros encontramos que las grandes firmas de auditoría en estos momentos tienen matemáticos, tienen estadísticos, tienen ingenieros en robótica, tienen pilotos de drones, tienen ingenieros de informática, ingenieros de sistemas, bueno, y para de contar qué cantidad de profesionales tienen a nivel para poder realizar un análisis como tal. Entonces, yo lo que quiero que ustedes vean, o lo que yo busco en este conversatorio, simple y llanamente, es que aparecen nuevos riesgos porque la tecnología avanza. Y si aparecen nuevos riesgos, nosotros también tenemos, para nuestra profesión, tienen que aparecer nuevas competencias. Nuevas competencias es que nosotros no podemos estar peleados con la tecnología. Yo no puedo estar molesta porque el contador, por ejemplo, el contador A utiliza un software de auditoría y realiza ese proceso de auditoría en un tiempo mucho menor que el que yo realizo, y de repente sus costes operativos son más pequeños y por lo tanto sus honorarios profesionales son menores. O sea, yo quiero que ustedes entiendan esto y no quiero sonar antipática, pero que siempre que estamos en la red leo que todo el mundo se queja de lo mismo, de los honorarios que no son competitivos, pero ¿hay algún valor agregado? Nosotros estamos dando un valor agregado a nuestros clientes. En realidad, ¿cuál es el perfil diferenciador de nosotros? Que sabemos realizar cargos y abonos, que sabemos una ley, que sabemos utilizar un instrumento, una norma. Eso no es un factor diferenciador. En este momento los factores diferenciadores para las empresas es optimización de tiempos y disminución de costos. Simple y llanamente. Eso es lo que buscan las organizaciones. Y si yo no estoy en capacidad de optimizar tiempos, reducir costos y, por supuesto, lo más importante de nosotros, confiabilidad en la información, no estamos en nada, estamos totalmente fuera de sí. Cada año que va pasando, las grandes firmas cuentan con equipos más especializados y más multidisciplinarios. Cada año las grandes firmas invierten en tecnologías novedosas para los análisis de datos, de tecnologías que les permitan ampliar el alcance de las pruebas, herramientas sofisticadas que les permitan llegar a conclusiones más precisas y aportando mayor seguridad. ¿Por qué ustedes observan que las grandes firmas han migrado hacia la parte de la auditoría interna? Porque ya para la organización no es suficiente solamente ese proceso de auditoría que se realizaba sobre la interpretación de los estados financieros al final de los años, del ejercicio económico, no. Ya para la organización es importante tener información clara, óptima, confiable de manera inmediata. Entonces, ¿estamos o no estamos equivocados? Estamos perdiendo el tiempo y estamos concentrándonos en situaciones en vez de ocuparnos en lo que, hacia dónde vamos. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí qué está necesitando la contaduría pública en este momento, y solamente mi opinión y mi humilde opinión, porque yo tuve la oportunidad de ser educadora durante 11 años en varias universidades de mi país, 22 años tengo siendo educadora a nivel de profesionales desde los 17 años que entraron a la universidad y luego hasta colegas que están en el ejercicio de la profesión, y he podido como desarrollar esa capacidad de entendimiento y de discernimiento, en darme cuenta, no es lo que me falta a mí, sino que lo que nos falta a todos, y hacia dónde va el avance de la información y hacia dónde yo tengo que dirigir a lo que yo quiero que me releve, no donde estoy yo, porque de repente esta información para algunos puede ser aburrida, pero para otros les abre los ojos hacia dónde se van a dirigir, hacia dónde vamos nosotros. En este momento, por ejemplo, véanse ustedes y ubíquense dentro de 5 años
y des en cuenta si toda esta información que nosotros tenemos, nosotros por lo menos nos hemos documentado. Si estamos evaluando y estamos analizando los planes futuros y el impacto en los cambios de la tecnología en nuestro entorno y en nuestra profesión, en las organizaciones en las que nosotros estamos asesorando. Porque no nos sorprenda que nos llegue alguien y diga el contador ha sido sustituido por tal persona que realiza, igual como hay unos que lo sustituyen para un PPO, para un proceso outsourcing, que también de repente el proceso outsourcing es eliminado porque ya se maneja todo desde una información o una data en blockchain, y eso no está muy lejos de suceder. Este cambio hacia dónde se enfoca hacia un ejercicio profesional, hacia una auditoría, hacia un ejercicio de la contaduría más holístico en su ecuación. ¿Y qué significa ser más holístico? Es decir, ser más profundo, tener un punto de vista de análisis y de juicio crítico desarrollado. Y para tener ese juicio, análisis de juicio crítico, señores, no hay fórmula secreta hasta que la inteligencia artificial no lo haga y nos inyecte un chip de conocimiento en donde, a ver, yo quiero hoy hablar chino y me peta el chip de chino y entonces voy y hablo chino. O yo quiero ser especialista en robótica y me meto el chip de robótica y entonces mi cerebro habla robótica. No, así no va a suceder. Ese análisis, ese juicio crítico que está en nuestra profesión se está tallando poco a poco a través de la lectura, a través del conocimiento, a través de que los que están vinculados con la educación de la contaduría pública comencemos a transmitir esta información a las generaciones de relevo y a los profesionales que están en el ejercicio. Por ejemplo, ustedes se pueden encontrar 4 golpes básicos, 4 aspectos bien interesantes y bien relevantes en cuanto hacia dónde se dirige la auditoría. Por ejemplo, la analítica de datos, o lo que llamamos el data analytics, es muy importante a nivel del auditor. El auditor que esté en capacidad de analizar grandes volúmenes de información. Por ejemplo, no sé si todavía está en el conversatorio el doctor, no sé quiénes me están acompañando en este momento, no sé si se mantenga, el doctor César tiene una información bien interesante a nivel de un software que él desarrolló, auditoría muy interesante para obtener volúmenes de información inmediatos al momento de que el revisor fiscal, por ejemplo, en Colombia, quiere obtener o visualizar una información como tal de la empresa que esté revisando. La minería de procesos. ¿Qué es la minería de procesos? En este caso, cuando nosotros hablamos de minería de procesos, nos estamos dirigiendo a que esto nos va a llevar más allá al entendimiento y más del entendimiento y más del flujograma o del flujograma que se elabora en una organización. La minería de procesos lo que le busca al contador o al auditor es incorporar el análisis de transacciones críticas, en ese análisis de transacciones críticas, nueva fuente de información. Nueva fuente de información. A medida que vamos avanzando en la tecnología, aparecen nuevos riesgos, tal cual como le estoy diciendo. Y al aparecer nuevos riesgos, pues aparecen nuevas fuentes de información compuestas que nosotros debemos incorporar en ese flujograma y que van a acompañar esas transacciones financieras y que van a ser utilizadas por las organizaciones para poder gobernar y para poder generar el flujo continuo de la información y poder tomar decisiones a tiempo. Por ejemplo, vamos a colocarnos un ejemplo facilito. Por ejemplo, cuando un sistema de facturación se genera el registro de una factura, en este momento vamos a hablar de la factura electrónica, a esta factura se le añade una innumerable información de contexto que no tiene más que qué finalidades tiene, sino que asegurar el correcto procesamiento de ese registro. Por ejemplo, existe por qué se genera la operación, existe quién es el usuario de la aplicación que lo genera, o sea, quién procesó, cuál es el usuario de la base de datos, en qué dirección IP o qué terminal se realizó, se ejecutó esa transacción, bajo qué versión se realizó ese documento, quiénes son los identificadores internos que van a ayudar a gestionar la integridad referencial de ese documento, quién va a explotar ese conjunto de documentos a nivel del proceso de auditoría, quién va a ayudar a identificar y a contrarrestar el correcto funcionamiento
de los controles internos que se van a diseñar especialmente para poder contrastar y evaluar ese correcto funcionamiento que le permita mayor seguridad, mayor confiabilidad y mayor, mayor funcionabilidad en el correcto proceso del negocio de la organización. O sea, ¿quién? Entonces, fíjense cómo toda esta información anteriormente, de repente nosotros simple y llanamente nos concentrábamos solo y exclusivamente en obtener o fundamentarnos en simples procesos, y ahora nos encontramos que existen mecanismos de auditoría continua que van a estar siempre más ligados a la realidad inmediata. En pocas palabras, a técnicas de análisis de grandes datos y a la actualidad de la inteligencia artificial. Que si la inteligencia artificial está cerca o está lejos. Pues la inteligencia artificial como tal, lo que llamamos la robotización de los procesos, esa herramienta en la actualidad no está tan desarrollada, pero sí está trabajándose en ella a nivel de la auditoría y a nivel del ejercicio de la profesión, o sea, en la parte de negocios y en la parte de auditoría todavía está en proceso, para que lo veamos así, lo vean a nivel del ejercicio. El asunto es que nosotros debemos estar en capacidad de desarrollar esas habilidades que nos permitan a nosotros monitorear y entender que va avanzando la auditoría, que ahora tenemos una información y una formación como contadores públicos que hace que esa tecnología digital sea disruptiva, esa tecnología digital se construye y se extienda. ¿Por qué se construye y se extienda? Porque él termina fundamentado en analíticas de procesos y de datos que necesitan cumplir automatización de información clara y disminuir costos a nivel del momento de realizar procesos. Entonces nos encontramos para que comprendan hacia dónde nos vamos direccionando en este momento y qué tipo de herramientas considero que si queremos estar en el mercado dentro de 5 años tenemos que empezar a arrancar y conocer. Primero, las herramientas fundamentales. La primera herramienta fundamental que nosotros tenemos que entender y comprender es la integración de datos. Nosotros debemos estar claros que tenemos que aprender a manejar grandes volúmenes de datos, volúmenes de datos para poder producir información consistente. Esa información consistente debe dar cumplimiento al riesgo de cumplimiento y de almacén de datos de organismos regulatorios. En pocas palabras, nosotros debemos empezar ya a investigar, y lo considero muy, pero muy importante, que nosotros entendamos y comprendamos qué significa la información en la nube, el almacenamiento, la big data, todo este tipo de información. Otra cualidad que es muy importante desarrollar a nivel del ejercicio del auditor 4.0, habilidades matemáticas y estadísticas. Se ha comprobado que todavía en la actualidad no se está fortaleciendo a los futuros profesionales de la contaduría pública en habilidades matemáticas y estadísticas. Es muy importante tanto las habilidades matemáticas y estadísticas como la inteligencia cognitiva que se desarrollen en los futuros profesionales y en los auditores que quieren seguir en este ejercicio. Esto, por ejemplo, ¿para qué necesitamos la matemática y para qué necesitamos la estadística? Para desarrollar herramientas analíticas, para poder tener y poder comprender, porque nosotros de repente no vamos a programar el software, nosotros no vamos a desarrollar el software, pero nosotros vamos a obtener esa información y debemos estar en capacidad de poder realizar las analíticas predictivas de esa información. En pocas palabras, de poder decirle nosotros a los creadores del software qué soluciones de software pueden utilizar modelos predictivos que permitan, por ejemplo, crear un modelo de riesgo de cumplimiento, que le permiten dar un contexto visual de tablero de mando, de scorecard,
para efectos de toma de decisiones. Inclusive aprovechando esto, les voy a recomendar que lean unas publicaciones de Silea que hay sobre el tablero de mando, sobre balance scorecard a nivel de gestión de pymes, que me parece muy interesante que los contadores se vinculen en ese tipo de análisis de información. Otra particularidad que nosotros debemos estar claros es que estén conscientes de que va a haber automatización robótica de los procesos, señores. Va a llegar un momento en que nosotros no vamos a digitar facturas, nosotros no vamos a hacer declaraciones. Eso no va a pasar. Va a llegar un momento en que el software vas a tener aquí, y eso va a tener un código QR y simple y llanamente lo pasa al QR y el QR pasa al software y todo eso sube. Todo va a subir, toda la información va a estar integrada en Big Data y en blockchain. Entonces, entendamos que nosotros no podemos divorciarnos ni taparnos los ojos pensando en que no va a haber automatización robótica. Lo que pasa es que esa automatización robótica, el proceso también va a ser una herramienta que nos favorece, nos enriquece. ¿Por qué nos enriquece? Porque nosotros nos vamos a preocupar en lo que nos interesa, en la inteligencia cognitiva. En esa inteligencia cognitiva de generación de lenguaje natural, de tener comprensión de la información, de poder procesar, de realizar el aprendizaje como tal, de todos los procesos que nosotros somos capaces para mejorar la previsibilidad y la operación sobre los datos que se van a recibir en el tiempo. O sea, vamos a poder dar información de primera mano. Y por supuesto, llegará un momento en donde sí, no creo que para el 2025, pero yo no creo que lleguemos al 2030 sin que ya sea una realidad y veamos, porque para esa inteligencia artificial y para este tipo de avances, nosotros, las pequeñas firmas, nos vamos a ver en grandes problemas, porque para esto hay que realizar una inversión considerable. Entonces tendremos que esperar a ver, y bueno, esperar no nos sentemos a esperar, voy a retarnos más bien. Vamos nosotros a ver cómo vamos a crear herramientas que permitan que las pequeñas firmas también continuemos y avancemos en esta parte de la inteligencia artificial, porque ya las grandes firmas lo están haciendo. Ya ellos están invirtiendo en aplicaciones que sean capaces de imitar el comportamiento humano a nivel de procesamiento, pero y puede ser que dentro de 10 años, porque estemos hablando de percepción visual, de reconocimiento del lenguaje, de toma de decisiones, de traducción entre otros lenguajes, de otros idiomas. El asunto es que la inteligencia artificial está entre nosotros hace mucho tiempo. El Internet de las cosas está entre nosotros hace mucho tiempo. ¿Cuántos de nosotros no prendemos el televisor con nuestro celular? ¿Cuántos de nosotros no vamos? Yo tengo años que yo no voy a ningún banco, años que yo no voy a un banco. Yo todas mis transacciones, mis transferencias, mis pagos de tarjetas, todo. Yo toda la vida, para mí la Internet es una bendición. Quizás porque lo empecé a conocer desde el origen y me vinculé desde el año 97 de su aparición, empecé a vincularme con él. Y entonces he encontrado herramientas que creo que pueden ser útiles para nuestro ejercicio profesional. Y vuelvo a insistir, no crean que esto es solamente para el gran auditor, para el que tiene 50 títulos, 8 PhD, no, señores. Estos conversatorios están dirigidos hacia ustedes, hacia el profesional que es medio, que tiene una pequeña empresa y está tratando de ejercer, para el estudiante de la contaduría pública que quiere saber hacia dónde se direcciona. Vamos a motivarnos y vamos a despertarnos, porque el problema no es que una aplicación esté haciendo una declaración de impuestos, el problema no es que una aplicación esté haciendo, no, qué bien que quite tiempo en eso. Lo que nosotros le tenemos que vender a nuestros clientes es inteligencia cognitiva. Eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Capacidad analítica, inteligencia cognitiva, capacidad predictiva, proyección. Eso es hacia donde se dirige nuestra profesión. De esto podría hablar, inclusive hay diplomados de Big Data, hay diplomados de información de blockchain, de CRM, de analíticas predictivas, de modelos estadísticos, de modelos matemáticos. Podríamos durar toda la noche hablando, pero yo prometí que estos conversatorios iban a ser de 1 hora y de 1 hora tal como lo prometí
prometí, pues lo estoy tratando de cumplir, ¿sí? Y ya pues ya tenemos una hora hablando del tema. No sé si alguno de los que se conectó quiere dar alguna opinión, quiere dar decir algo con respecto al tema que hemos hablado. El doctor César Augusto creo que todavía está, no sé si quiere agregar algo y yo leo con mucho gusto para los colegas su opinión. Está también el doctor Alejandro Guarnizo, el especialista en SAT. O sea, hay personas que también tienen muy buen conocimiento de lo que está pasando con la auditoría 4.0 en este momento y hacia dónde vamos vinculados nosotros. Los escucho antes de terminar. Voy a mirar un momentico a ver si hay aquí preguntas en los otros grupos y ya miro el computador. ¿Alguno quiere realizar algún comentario? Bueno, si no hay algún comentario en relación al tema, vamos a ir cerrándolo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto, de este segundo conversatorio, en donde vamos del Excel a la inteligencia artificial? Es que la tecnología está aquí, la estamos viviendo, estamos respirando tecnología, y si estamos respirando tecnología, no podemos pretender que la tecnología no nos abrace en nuestro ejercicio profesional. Cada uno vinculado desde la actividad en la que estamos, como contador interno, como contador en el libre ejercicio, como auditor interno, como auditor externo, como asesor, como especialista. Cada uno vemos que necesitamos aprender herramientas que permitan tomar decisiones de manera oportuna y confiable para nosotros poder dar soluciones a nuestros clientes de manera certera y rápida. No basta solamente el que yo tenga un conocimiento en materia tributaria, no basta el que yo tenga un conocimiento en normas de información financiera, no basta que yo tenga un conocimiento en normas de aseguramiento, no basta ni siquiera que maneje otro idioma. En este momento estamos viviendo un antes y un después en el avance de la tecnología, en esta revolución tecnológica, y van a poder avanzar en el ejercicio profesional aquellos que se vinculen y entiendan que esto es una capacitación constante y que los cambios vienen para quedarse. Los cambios no vienen porque yo dé una pataleta y empiece a saltar y a taparme los ojos y a decir que no va a pasar. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Esta realidad está aquí en este momento y la tenemos que vivir. Yo les quiero dar las gracias. Los invito a que me sigan siguiendo en los Facebook Live. Vamos a tratar de hacerlo lo más seguido posible. Este mes tenemos este temario Auditor 4.0. Por aquí hay otros temas que quiero tocar también, que quiero tocar porque es como, no solamente, a ver, es porque yo a veces me siento que estoy como en medio de dos corrientes de contadores muy diferentes. Estoy en medio de contadores con los que me gusta formarme y me gusta estudiar, que están en grandes firmas, y ellos tienen una información que manejan en su estatus o en su grupo muy diferente al tipo de información que está manejando el otro grupo de contadores que es más tributarista, que manejan pequeñas empresas, que están pendientes del proceso, de la coma, del punto, de que si es la 1105, que si es la 110502, que si es la 110504. O sea, eso es una realidad que están viviendo uno y otra realidad que están viviendo otros. Entonces, de repente, el asunto no es, yo quiero aprender de ellos porque sí me interesa, me fascina escucharlos, los escucho, los leo sus libros, leo sus artículos, los sigo,
me documento de ellos, pero también quiero que los otros que están aquí, que me están siguiendo a mí, también se motiven y ojalá que me superen, y ojalá que hagan cosas mucho mejores de las que estoy haciendo yo, a nivel de conocimiento de información, a nivel de transmitir información y a nivel de optimizar el ejercicio profesional. Si nosotros queremos optimizar nuestro ejercicio profesional, tenemos que empezar por nosotros, por entender que hay competencias nuevas que están en la actualidad y las tenemos que obtener. Si no tenemos esas competencias, no vamos a estar en capacidad de ser competitivos. Bueno, quiero darles las gracias absolutamente a todos por estar aquí. Los invito a que sigan también el aula virtual de JL Asesores milaura.com. Allí también hay cursos que pues no son gratuitos, lamentablemente, son pagos, pero bueno, son talleres que he ido desarrollando a nivel de Live Learning, una metodología en la cual yo misma los atiendo. Están los videos, está el material de estudio, pero yo les contesto sus dudas, estoy pendiente de la información que ustedes requieren y es como un acompañamiento más desarrollado hacia las habilidades de coaching que he estudiado y que de hecho pues ya tengo una maestría en este campo, porque me interesa mucho el campo del desarrollo humano, el desarrollo cognitivo que nosotros tenemos que empezar a liderar, porque vuelvo a repetir, el contador público que estaba en un rinconcito con una viserita y el lapicero, ese desapareció, ese ya no existe. Está el contador público como usted, como yo, el auditor, el protagonista, el que está pendiente del conocimiento y el que está liderando procesos dentro de las organizaciones para tomar decisiones. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que nos veamos el próximo jueves en el próximo conversatorio. Quedan 3 conversatorios aún más en el mes de septiembre y estoy súper agradecida por haberme acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Alejandro, por tu comentario. Espero que de verdad les sea útil. Trato de hacerles un conversatorio de 1 hora. Me gustaría que los demás que quieran participar en los otros temas también opinen, porque la gracia del asunto es que opinemos, que comentemos, que compartan el conversatorio, compártanlo en su Facebook, lo voy a compartir en YouTube también yo, lo voy a compartir en LinkedIn, con el fin de que entre más personas se informen y se motiven, va a haber un cambio en nuestra profesión, un cambio muy diferente, que no solamente viene desde las aulas, que no solamente viene desde las grandes organizaciones, sino dentro de nosotros, y no solamente de los gremios, sino dentro de nosotros como profesionales que internamente debemos entender y comprender que el cambio llegó, que está aquí y que nosotros tenemos que ser valientes para afrontarlo y para realizarlo. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Hizo menos calor, gracias a Dios. Hoy estamos a solo 36 grados centígrados. La semana pasada estamos a 38. Entonces espero que la próxima semana haya 2 grados menos, por lo menos en un beso. Les envío un abrazo a todos, hermoso, precioso, desde la hermosa ciudad de Cúcuta, del norte de Santander, en Colombia, donde vivo. Y muchísimas gracias de verdad por haberme acompañado. Que pasen feliz.